Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Corintios. Y comenzamos a estudiar este libro y vamos a ir a través de todo el libro. Nos va a llevar mucho tiempo, pero lo vamos a estudiar entre los domingos y también los miércoles. El miércoles, cuando venimos a la reunión de oración, estamos estudiando este libro. También otros puntos y otros detalles de las Escrituras. Pero vamos a orar a nuestro Dios. Señor, en esta mañana venimos aquí y, Señor, porque sabemos que tú eres Dios, que tú eres el Señor y que tú te preocupas por cada uno de nosotros y nos amas también. Y queremos decirte, Dios, que te necesitamos a ti. Gracias por tu palabra y gracias por la enseñanza que tenemos en este precioso libro. Y, Señor, queremos que tú nos enseñes y que tú nos cambies. Y, Señor, que tú guíes nuestras vidas también. Gracias, oh Dios, enséñanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos la carta de los Corintios en el capítulo 1 y quiero que leamos del verso 18 en adelante hasta el 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hasta ahí nomás la lectura de esta mañana. Y quiero centrarme en el pasaje del verso 18, donde dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y pensando en este pasaje de las Escrituras, tengo una pregunta para cómo sería el tema o el título de nuestra meditación en esta mañana. ¿A qué grupo perteneces? ¿A qué grupo perteneces? Quiero que te hagas esta pregunta y vamos de vuelta, porque ahora usted me va a decir: y bueno, ¿de qué grupo me está hablando? Bueno, te tiro la pregunta y te leo de vuelta el pasaje. ¿A qué grupo perteneces? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahí tiene un grupo. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahí tiene otro grupo. ¿Ahora me sigue? La gran pregunta es: ¿a qué grupo usted cree que pertenece? Bueno, déjeme ayudarle a responder esa pregunta. Es muy interesante porque el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, escribe a una iglesia que tenía muchos conflictos, muchos problemas. Y cuando decimos iglesia, decimos gente, muchas personas con problemas, muchas personas con conflictos. Por eso vemos que la Biblia es tan actual, porque en el día de hoy nosotros también tenemos conflictos y nosotros también tenemos luchas y también tenemos problemas y también estamos cargados con ansiedad, con conflictos y sufrimos por esas situaciones que hemos pasado. Por muchas razones, ¿no? Por razones de haber tomado malas decisiones en la vida, nosotros, o porque otros tomaron malas decisiones en la vida y nos perjudicaron a nosotros. Por H o por B, como decimos, ¿no? Podemos estar sufriendo muchas situaciones en nuestra vida. Y la iglesia de Corinto también estaba pasando por esto. Entonces,
el apóstol Pablo, que es el autor de la carta, que era el pastor de la iglesia, escribe esta carta pastoral a la iglesia de Corinto con el fin de ayudar a las personas, y con el mismo fin está escrita para nosotros. Hay un pasaje en la Biblia que dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra ayuda, ¿no? Para nuestra consolación, para nuestro entendimiento, para nuestra comprensión, para enseñarnos, para eso se escribió. Entonces uno dice, ¿y la Biblia para qué sirve? La Biblia sirve para enseñarnos a vivir. ¿Por qué? Porque para eso se escribió, para enseñarnos a vivir, ¿eh? Porque en verdad no sabemos vivir. Y tenemos que preguntarle a Dios cómo se vive mejor. Y Dios tiene la respuesta. Y aquí tenemos un planteo, conflictos y una respuesta también. En primer lugar, quiero que pensemos en esto. ¿Qué me dice la cruz de Cristo? Hay algo muy interesante acá porque dice en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz. Me encanta a mí el detalle que veo en las Escrituras y las palabras que tienen las Escrituras. Porque observe usted que dice, porque la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. ¿Leí bien o dije algo que no tenía que haber dicho, o que me salté algo? ¿Se dio cuenta? Leí y me salté algo. No sé si se dio cuenta. Lo leo de vuelta. Porque la cruz es locura a los que se pierden. Me salté palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es un concepto, es una verdad que habla de toda la obra de Cristo. Hay muchas personas que se quedan con la cruz. Entonces tienen una cruz de madera, tienen una cruz de plata, tienen una cruz de oro, tienen la cruz que se la regaló la abuela, tiene una cruz que se la regaló la abuelita, y vaya a saber quién, y se fue a Italia, y en Italia le regalaron la cruz, entonces se hace la señal de la cruz, tiene la cruz y dice, la cruz me va a proteger, y la cruz no le protege nada. Porque la Biblia no lo dice, y la Biblia dice la palabra de la cruz. ¿Me entiende? No dice la cruz. Fíjense la riqueza que hay en la palabra de Dios, ¿no? Pero ¿cuántas veces una persona está con la cruz de plata o la cruz de oro y la toca la cruz y hace gestos como diciendo, acá está el poder, el poder? No, no está ahí. Eso es superstición. Cuando usted pone fe en objetos, es superstición. Si usted ve una escalera y pasa por abajo de la escalera, no le va a pasar nada. Nada le va a pasar. No, yo no paso por las dudas que no se me caiga no sé qué. No hay nadie arriba de la escalera, pero igual piensa que algo se le va a caer. Superstición. Estamos llenos de gente supersticiosa. Y la superstición no nos ayuda a enfrentar los problemas de la vida. No le ayuda. ¿Qué es lo que viene a ayudarnos y a cambiar la esencia y adentro? La palabra de la cruz. ¿Qué es la palabra de la cruz? Es el contenido de todo lo que significa Jesucristo. Todo lo que Él enseñó, lo que Él hizo, lo que Él vivió, todo eso significa la palabra de la cruz. La palabra aquí es logos. Se conoce por allí, han escuchado algunos técnicos quizás el logos. El logos es esa palabra que identifica el gran contenido de lo que significa Dios. Pablo usó palabras muy precisas en las Escrituras, inspirado por Dios, ¿no? El logos. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. En el principio era el logos, y el logos es Dios. Dios es la palabra de la cruz. Entonces aquí cuando habla, está diciendo todo esto que significa. Y noten ustedes que hay un grupo que dice esto es una locura. Ahora vamos a ver por qué le dicen locura.
pero para nosotros es poder de Dios, ¿no? Entonces, para ayudarnos en el pensamiento, ¿qué me dice la cruz de Cristo, ¿no? ¿Qué me dice la cruz, ¿no? ¿Qué me dice a mí la cruz de Cristo? Bueno, yo busqué 4 respuestas. Habría muchísimas más. Esto no se agota, tiene muchísimas más, pero por honor al tiempo tenemos que detenernos allí. En primer lugar, ¿qué me dice la cruz de Cristo? La cruz de Cristo. Después vamos a ver qué dice la cruz a los que se pierden. ¿Por qué los que se pierden dicen que es una locura? Ahora lo vamos a ver, tenga paciencia, ya lo vamos a ver. Y después vamos a ver por qué decimos que la cruz es poder de Dios para los que se salvan. La gran pregunta es: ¿a qué grupo perteneces? Quizás alguno de nosotros estamos, no sé dónde estoy. Otros dicen, honestamente, para mí es una locura. Y son honestos consigo mismos. Y están con nosotros, y está bien. Y bienvenido. Nos gozamos que esté aquí. Y otros dirán, para mí es poder de Dios. La gran pregunta, ¿en qué grupo usted está? Vamos a ver. ¿Qué me dice la cruz de Cristo? En primer lugar, la cruz de Cristo me dice que soy pecador. La cruz de Cristo me dice que soy pecador. Mi pecado no es poca cosa. Hay muchas personas que dicen, el pecado no es... Yo no soy un pecador. Yo no soy pecador porque yo no he matado a nadie, no he hecho nada malo. En verdad no soy pecador. Yo pecado no tengo. Sí, muchos problemas tengo. ¿No? Tengo problemas, sí, de todos los colores y todos tipos, y tengo problemas. Y Dios me dice, mira a ver si tus problemas no son pecados. Y por eso estás donde estás. El pecado no es poca cosa. La Biblia dice que el pecado no se puede reparar. No se puede reparar. El mismo autor de la carta de Corintios es el que escribió la carta a los romanos. Así que vamos a Romanos a ver qué dice el mismo autor, Pablo, ¿no? Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice lo siguiente. Observe lo que dice acá. Wow. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otra de las versiones decía en la versión antigua, creo que era que decía, el salario del pecado. El salario del pecado es muerte. Es fuerte, ¿no? Después de haber trabajado 30 días, usted dice, ¿cuál es mi salario? O antes de ir a trabajar, usted dice, ¿cuál es mi salario? ¿Qué me va a pagar a fin de mes? Y tanto, y usted se queda o no se queda, le sirve o no le sirve, qué sé yo, hace algo. Dios dice que el salario del pecado es la muerte. Wow, esa no me la esperaba nunca. Que Dios me diga eso. Es que Dios me lo está diciendo acá. ¿Y qué es el pecado? El pecado es justamente la desobediencia, es la rebelión, es no tener en cuenta los valores de Dios, es no tener en cuenta a Dios. Y la cruz de Cristo me dice que soy pecador y más aún me revela la gravedad del pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz para perdonar mis pecados. No hay otra forma de remediar esa situación. En segundo lugar, lo que me dice la cruz de Cristo es que la cruz me habla del amor de Dios. Noten ustedes ese gran contraste. Por un lado me revela lo malo que soy, lo malo que estoy, lo mal que está mi situación delante de Dios. Por eso Jesucristo murió en la cruz. Pero también me habla del amor de Dios. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, al único que tenía, para que toda persona que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cómo reveló Dios su inmenso y su gran amor? ¿Por qué el amor de Dios es grande? Porque nosotros somos pecadores. Dice, la misma Biblia nos dice que
aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Puede ser que uno muera por un amigo, puede ser que uno muera por alguna persona justa, pero Dios murió por nosotros siendo pecadores. ¿Quién va a morir por un injusto, por un impío, por un perverso? ¿Quién va a morir por él? Nadie. Se muera solo. Pero Dios lo hizo por ti y lo hizo por mí. Porque el pecado es gravísimo. El pecado es gravísimo en la vida. Nos condena, no nos deja caminar, no nos deja andar. En tercer lugar, la cruz de Cristo me habla del sacrificio que Dios hizo por nosotros. Dios hizo un sacrificio por nosotros. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2:6, anótelo allí si quiere, 1 Timoteo 2:6, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Nueva traducción viviente. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Ese es nuestro Dios. Y de eso me habla la cruz. En cuarto lugar, la cruz me habla de un Dios que cumple su palabra. Esto es precioso. La cruz me habla de un Dios que cumple su palabra y que puedo confiar en Él. Dios lo que dice lo cumple. Y puedo creer en Dios, puedo confiar. Por eso, frente a muchas situaciones, me ha tocado en situaciones dar un consejo y hablar en el diálogo del escritorio, de la mesa, de la comunicación íntima con las personas. Y confieso que digo, ¿qué digo? ¿Qué tengo para hacer? Y oro y le digo, Señor, como Nehemías oró, ¿no? Señor, ayúdame. Y en ese momento, y siempre la respuesta, ¿saben cuál es? Dios tiene la palabra. Dios tiene la última palabra. Y a veces he dicho cosas que son como ilógicas, incoherentes con la situación, pero coherentes con Dios y lógicas según el punto de vista de Dios. Y uno se encuentra, ¿qué hago? ¿Le creo a Dios o no le creo? Y ¿sabe qué? Cuando uno toma esta opción y dice, yo le creo a Dios, cueste lo que cueste, sea lo que sea, porque Dios lo dijo. ¿Y qué garantía me da? Que la palabra de Dios, que lo dicho por Dios se cumpla. Mira la cruz. Mira la cruz. Mira la cruz. Porque la cruz es el cumplimiento de la palabra de Dios, que Dios ya lo dijo más de 1000 años antes. Dios ya venía hablando, diciendo. Vez tras vez hay cientos de profecías en el Antiguo Testamento. Jesucristo lo dijo. Todo se cumplió. Hasta la última palabra que Jesús dijo en la cruz. ¿Se acuerdan cuál fue la última palabra que Jesús estaba en la cruz? La última de las 7 palabras de la cruz. Él dijo la última. ¿Cuál fue? Consumado es. ¿Verdad? Usó una palabra griega que es tetelestai. Consumado, acabado, terminado, completo. No falta nada. Si alguien le viene a decir que a la obra de Cristo le falta algo, está errado, porque no escuchó lo que dijo Jesús. Jesús dijo, terminado está. Completo. Cuando usted tenga dudas, recuerde la palabra de la cruz. Dios cumple su palabra. Y no dude de Dios. No dude de la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios va a ir en contra de sus sentimientos. Y usted va a decir, ¿cómo voy a hacer esto? No puedo. Y se va a poner a llorar y a patalear. Y no puedo. Dios le dice, tiene que amar. Dios le dice, tiene que perdonar. No puedo, usted va a decir. Créale. ¿Y qué fundamento tengo? La cruz. La cruz. La palabra de la cruz se cumplió. Habría mucho más para hablar, pero el tiempo me urge. La cruz me dice estas cosas. Ahora, ¿qué dice la cruz?
a los que se pierden. ¿Qué dice la cruz a los que se pierden? Porque acá dice en el verso 18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura. Quizás usted está en este grupo, yo no sé, yo respeto. Quizás usted considera de esta manera y vamos a ver algunas cosas aquí. Por lo menos tengo nueve cosas para mencionarles en cuanto a la locura de la cruz, porque algunos dicen que es una locura. En primer lugar, algunas personas consideran que la palabra cruz es una locura porque vivir como Cristo dice que hay que vivir es una locura. Vivir como Cristo dice que hay que vivir, para algunos es una locura. Entonces la palabra de la cruz es una locura, es un disparate. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a experimentar cambios en su vida. Y entonces siguen la corriente de este mundo. ¿Cuál es su modelo de vida? ¿Cuál es su modelo, su estándar de vida, su modelo de vida? Es el mundo, es lo que vivimos alrededor. Y lo que el mundo hace debe ser lo que yo tengo que hacer. Entonces seguimos la corriente de este mundo, ¿no? El mismo autor de la carta a los Corintios en Efesios, acompáñenme en capítulo 2 de Efesios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oh, cuántas cosas que dice aquí, pero solamente quiero rescatar esto: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Claro, es una locura para muchas personas, porque siguen la corriente. Es más fácil seguir la corriente que nadar en contra de la corriente y andar en otra dirección. Es una locura. En segundo lugar, puedo decir que es una locura porque consideran que no van a perder su tiempo viviendo según la palabra de Dios. No van a perder su tiempo viviendo según la palabra de Dios. Lo consideran de esa manera. Dice: esto no es para mí, yo tengo otro modelo de vida, y van por otro lado. La palabra de la cruz, ¿qué es? Locura. Otros dicen que van a vivir al máximo la vida, porque la vida hay una sola, y la vida hay que vivirla, como sea, de cualquier manera. Entonces la palabra de la cruz, ¿qué es? Una locura. Yo voy a vivir la vida a mi manera. En cuarto lugar, estaba pensando en esto, que la palabra de la cruz para muchos es una postergación. Piensan que la palabra de Dios no tiene sentido y postergan. Mañana voy a ver esto, ¿no? Mañana, en otro momento. Acompáñame al libro de Hechos en capítulo 26. Miren lo que le pasó al mismo autor, al mismo pastor Pablo, le pasó esto. Él lo vivió. Hechos 26, 27, podemos leer el 27. Y dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo, excepto estas cadenas, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo aquí? Él estaba hablándole acerca de la palabra de la cruz al rey Agripa. ¿Y qué le contesta el rey Agripa? ¿Qué le contesta esta eminencia, esta autoridad? Al mismo Pablo que estamos nosotros considerando, ¿no? ¿Y qué le dice? Por poco me persuades a ser cristiano. Dígame, ¿llegó a ser cristiano? Según esa declaración, ¿llegó a ser cristiano? No. Porque usted no por poco va a ser cristiano. ¿Usted es cristiano o no es cristiano? No hay un término intermedio que usted puede decir: y bueno, sí, a mí me gusta la gente cristiana, porque la gente cristiana es buena, se porta bien, habla bien, es buena gente, se puede confiar,
te ayudan, están con vos. Bueno, a usted le gustan las cosas que produce el cristianismo, pero no es lo mismo, usted no es cristiano hasta que no se encuentra con Jesucristo y lo encuentra Él y lo recibe como Señor y como Salvador. Los que dicen que la palabra de la cruz es una locura, lo dicen así porque no le interesan los valores eternos de Dios. No le interesan los valores eternos de Dios. Vivimos en un mundo del relativismo, ¿no? Vivimos en un mundo del relativismo social. Lo he dicho tantas veces y no me canso de decir esto. Porque estamos en un mundo, sumergidos en un mundo de relativismo y nosotros tenemos que afirmar y afianzar nuestras convicciones, nuestros valores, nuestros principios. Pero esto no es nada nuevo. Ya Dios lo había dicho al profeta Jeremías en la antigüedad, hace ya más de 2000 años atrás, cuando Dios le dijo a Jeremías, vuélvanse ellos a ti y no tú a ellos. Dios le estaba dando una palabra de fortaleza a Jeremías porque lo vio que estaba claudicando, como que estaba dudando. Y nosotros también vivimos en un mundo donde constantemente tenemos presión de la gente que está al lado nuestro, en el trabajo, compañeros en el trabajo, en el vecindario, en la misma familia, que nos presionan. ¿De qué manera nos presionan? Socialmente. Porque no conocen a Dios, tienen otros valores. Para ellos es locura la palabra de la cruz. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Lo que necesitamos es fortalecer esos valores en el Señor y poder definir y tener claro quién soy delante de Dios. ¿Quién soy? Por eso tengo que responder la pregunta, ¿a qué grupo pertenezco? ¿No? ¿Dónde estoy parado en la vida? Porque de allí voy a poder comenzar a encaminar la vida en el propósito de Dios, en el plan de Dios, y que va a ser para mi salud, para mucha falta de salud en nuestra vida, salud espiritual, salud emocional, y aún hasta la salud física, pasa porque no sé dónde estoy parado, no sé dónde estoy. Tengo tantos problemas en la vida, tengo tantas cargas, tantos pesos, me tocó tanto en la vida, que no sé dónde estoy. Y justamente Dios dice, viene para decirnos, yo quiero que sepas dónde estás y quién sos. Dios es el que da la respuesta. Por eso tengo que definir en qué grupo estoy. O estoy en lo que dice que la cruz es una locura, o estoy en aquellos que dicen que la cruz es poder de Dios. Bueno, vamos a ver. Sigamos, ¿no? Otros que dicen la locura son los que buscan excusas. Constantemente se están excusando para obedecer la palabra de Dios. Constantemente excusándose. Recuerdo tiempos atrás cuando estaba con mis alumnos en la escuela y hemos hablado acerca de las verdades de Dios y me decían, no, eso no va, dice, eso era de antes, ¿no? Eso ya no se aplica más ahora. Entonces digo, bueno, vamos a tomar una tijera y vamos a cortar y hacer agujeritos. Entonces vamos a tener una Biblia llena de agujeros. Porque esto no va, esto tampoco. Entonces usted entra a sacar y ¿con qué se queda? Con un colador se queda, con lo que a usted le cae bien. Por eso para muchos es locura. ¿Por qué? Porque no soportan la palabra de Dios. Y siempre buscan excusas para no obedecer. Y estamos llenos de excusas, pero estamos llenos de conflictos también. Basta de excusas. Aquellos que toman la palabra de la cruz como locura son los que alteran las prioridades. Alteran las prioridades y ponen a Jesús en segundo lugar, en tercero, en cuarto, en el último lugar, ¿no? Para ellos es una locura la palabra de la cruz. Entonces, ¿cómo lo demuestran? Poniendo al Señor, poniendo a Dios en cualquier lugar menos en el primero. Menos, Dios no es lo más importante. ¿Lo más importante qué es? Y bueno, ustedes recuerdan que muchas veces hablé de Lucas 2:52.
¿no? Anótelo, después usted lo va a ver ahí. Lucas 2:52 habla de las 4 áreas de crecimiento de la vida, ¿no? Crecemos en estatura, físicamente, crecemos intelectualmente, en sabiduría, crecemos en gracia para con los hombres, en aspecto social, y el crecimiento armónico se da cuando crecemos espiritualmente, ¿no? 4 áreas del crecimiento. ¿Le damos más importancia a la salud? Sí, seguro, me duele la cabeza y salgo corriendo al médico a ver qué me pasa. En la escuela tengo que aprobar todos los exámenes, y está bien que apruebe todos los exámenes, está bien que estudie, está bien que alcance la meta. En el área social, que tenga los mejores amigos, las mejores relaciones, lo mejor de todo. ¿Y el área espiritual? Y después lo vemos. Después lo vemos, lo vamos manejando, ¿no? Lo vamos piloteando. Y ahí la llevamos. ¿Sí? ¿Cuántos problemas? Justamente esa actitud es lo que consideran una locura a la palabra de la cruz. Porque consideran que Dios es una opción. Y tenemos que entender que Dios no es opción. Dios es todo. Dios es soberano. Dios es Dios. No es una opción más en la vida. No es una opción más que, lo voy a buscar porque ahora lo necesito, porque me ayuda. ¿Me ayudó? Listo, ya está. Dios te dejo en el estante para la próxima. Y la próxima lo ando buscando por todos lados a ver a dónde está. Para esas personas es una locura la palabra de la cruz. Es así. Otra más. Aquellos que consideran una locura son los que venden las cosas preciosas de la vida sin considerarlas como valiosas. Hay uno que vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Y hay muchas personas que venden su primogenitura por platos de lentejas miserables, porque consideran que la palabra de la cruz es una locura. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! No vendas ni entregues lo mejor de la vida, lo mejor que tenés en la vida, por algo transitorio, pasajero, sin valor, por un plato de lentejas. Porque Dios tiene lo mejor para vos. ¿Se dan cuenta por qué Pablo escribía esto? La palabra de la cruz es una locura. A los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, es gracia de Dios. Los que se pierden y los que consideran que la palabra es una locura son aquellos que no se interesan en buscar a Dios. No lo buscan a Dios. No lo buscan. ¿Por qué? Porque es una locura. Dios dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esta es una traducción a la Nueva Traducción Viviente. Me encanta esta traducción, porque dice, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, ¿no? ¿Qué palabra de aliento? Dios tiene un futuro mejor para mí y una esperanza mejor para mí. Pero hay otra cosa más. Satanás también tiene planes, pero no tiene esperanza y no tiene futuro, pero tiene planes. Si no, mire lo que pasó en Mateo 4:4, en Mateo 4, ¿no? Cuando Jesús fue tentado en el desierto. Satanás, ¿qué le ofreció? Mirad, si vos te tirás y haces esto, yo te voy a dar todo, pero tenés que hacer lo que yo te digo. El mundo, no sé qué está pasando acá, chicos, después lo van a ver ustedes. El mundo justamente hace eso, tiene una cantidad de ofrecimientos, de planes fáciles. El facilismo, planes fáciles para la vida, planes que no tienen en cuenta la palabra, desobedecen la palabra, planes que son el deleite en la carne, en la carnalidad, planes que postergan
postergan la obediencia a Dios. ¿Se da cuenta? ¿En qué grupo estás? ¿Los que consideran que es una locura o los que consideran que es poder de Dios? Al final te voy a poder decir cómo pasar de la locura al poder. Cómo pasar de ese grupo que considera es una locura al grupo que considera que es poder de Dios. Paciencia. Pero quiero que veamos juntos qué dice la cruz a los que se salvan. Anótelo ahí si usted lo tiene. ¿Qué dice la cruz a los que se salvan? Dice acá que es poder de Dios. Y creo que la iglesia de Corinto en aquel tiempo, hace ya más de 2000 años atrás, había perdido esto. Realmente perdió el foco, ¿no? Perdió el poder de Dios y se desvió, se fue y sufrió tremendas consecuencias de ese extravío. Por eso está este mensaje. ¿Qué dice la cruz? La cruz es poder de Dios. El mismo autor, Pablo, en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. De ahí viene la palabra dinamis, ¿no? Los chicos tienen un Facebook que se llama Dinamis. Dinamis quiere decir poder. De ahí viene la palabra dinamita. Obviamente que cuando Pablo escribió, la dinamita no se había inventado ni se había descubierto todavía. La dinamita tiene apenas 200 años, pero la palabra de Dios tiene miles. Es poder de Dios. Pablo no estaba pensando en la dinamita, ni en la pólvora, ni en la bomba, nada de eso. Estaba hablando del poder que transforma vidas, que cambia vidas. La palabra de la cruz es eso. Déjeme mostrarle que el poder que tiene, el poder es poder de Dios para los que creen, porque es poder para sacarnos y transformarnos nuestras vidas. Busquemos en Colosenses capítulo, es una carta que también escribió el mismo autor. Pablo escribió 14 cartas en el Nuevo Testamento, así que tenemos varias de él. Capítulo Colosenses, vamos a Colosenses, capítulo 1. Mire lo que dice aquí. Aquí está el poder de Dios. Y ahora le voy a explicar en qué significa, cuál es el contenido, el alcance de este poder. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el cual nos ha, como dice ahí, nos ha librado de la potestad. Lo leo en la versión internacional. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Usted me dice, bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, eso quiere decir simplemente que para aquellas personas que consideran que la palabra de la cruz es una locura, ese grupo de personas, ese grupo que identifica ese pensamiento que se transforma en un modo de vida también, identifica a este grupo que está aquí, aquel que está bajo el dominio de la oscuridad. Hay dos reinos, espiritualmente hablando. Está el reino de Dios, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Acá tenemos el reino de la oscuridad. Y dice que Dios nos ha trasladado del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y eso lo ha hecho el poder de la palabra de la cruz. Jesucristo ha hecho eso. Ahora, mire esto. Uno dice, a ver, ¿y yo dónde estoy? ¿Estoy en el reino de las tinieblas o estoy en el reino de la luz? ¿No? Como para aclarar la pregunta anterior. ¿Estoy con los que consideran una locura o estoy con los que consideran que es el poder de Dios? Bueno, déjeme decirle algo. En el reino de las tinieblas, como en el reino de la luz, hay un Señor, hay un rey. El rey en el reino de las tinieblas es Satanás. En el reino de la luz es Jesucristo. ¿Quién es su rey? ¿Quién es su Señor?
No, quien quisiera que sea. No, a mí me gustaría, sí. El mundo está lleno de buenas intenciones, ¿no? Pero ¿quién es realmente su rey, su Señor? En el reino de las tinieblas hay una bandera. ¿Vieron que todos los reinos tienen bandera? Los países, la Argentina tenemos hermosa nuestra bandera, ¿no? ¿Cuál es la bandera del reino de las tinieblas? ¿Cuál es? ¿Sabe cuál? La violencia. La violencia. ¿Por qué digo la violencia? Porque en el reino de la luz hay otra bandera, y es bíblica, lo dice la Biblia. Tu bandera sobre mí fue amor. La bandera en el reino de la luz es amor, porque Dios es amor. En el reino de las tinieblas es violencia de todos los tipos, física, verbal, de todos los tipos, emocional, psíquica, todos los tipos es violencia. Y si usted está sufriendo violencia, está porque está en este reino, bajo este rey perverso. Pero le digo más, en los reinos se habla un idioma. ¿Y qué idioma se habla en el reino de las tinieblas? ¿Y qué idioma se habla en el reino de la luz? Dice la Biblia acá que Él me trasladó, me sacó del reino la palabra de la cruz. La cruz me transformó, la cruz me sacó. ¿Cuál es el idioma que tengo acá? ¿Sabe cuál es? La queja. La queja. Siempre hay queja. ¿Por qué digo la queja? Porque en el reino de luz el idioma es la alabanza. En el reino de luz es alabanza a Dios. Constantemente el pueblo que alaba y adora a Dios. Dad gracias a Dios en todo, dice la palabra de Dios. Es una expresión de gratitud. ¿Quién puede tener gratitud en medio de todos los problemas y líos que hay en el mundo? ¿Saben quién? Solamente el que está en el reino de la luz y que tiene a Jesucristo y tiene esperanza y tiene seguridad. Pero el que no tiene, está en este reino y está atado a la queja y se queja todo el día de todo, nada le cae bien. ¿A qué reino usted pertenece? ¿A dónde está? ¿Me sigue? Por eso Pablo decía, ¿no? A los corintios, ¿no? Es una locura la palabra de la cruz a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Yo anhelo que usted aprecie el poder de Dios y que lo disfrute el poder de Dios y viva en el poder de Dios y nunca más tenga nada que ver con todo lo que significa la locura de los que se pierden. ¿Se da cuenta? ¿A qué grupo pertenece? Bueno, cuando dice la palabra de la cruz acá, Pablo está hablando que es poder de Dios a los salvos. Está hablando acerca del reino de Dios también, porque Dios nos ha trasladado a ese reino. Y usted no puede trasladarse solo. Usted que está bajo el reino de las tinieblas y que está sumido en la frustración, en la soledad, en la búsqueda constante, usted no puede salir de ese lugar. Y no es algo negativo o malo que le estoy diciendo la verdad. Usted no puede salir, usted necesita ayuda. Y no es mi ayuda que usted necesita, ni es la ayuda de la iglesia, ni la ayuda de otra persona. Usted necesita a Jesucristo, porque Él es el que murió en la cruz para darle libertad, para darle paz, para darle gozo. La Biblia dice en Romanos 14, 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida y bebida. El reino de Dios es justicia, es paz y gozo. Vamos de atrás para adelante. No tengo gozo, no tengo alegría, vivo frustrado, vivo atado, vivo mal, no encuentro el rumbo, no encuentro desatar los líos de mi andar, como diría el trío Mar del Plata. No encuentro la salida. Vamos para atrás. No hay gozo. ¿Y el gozo es consecuencia de qué? De la paz. Y si no tengo paz, es porque no hay justicia. Y lo que la gente está diciendo constantemente, dice, no hay justicia en nuestro país. Y no hay justicia acá, y no hay justicia, y siempre nos quejamos de la justicia.
Y es verdad, porque el resultado de la justicia es paz. Y no hay paz. Tenemos que salir ahí con miedo en ciertas horas podemos andar libres, después ya se terminó la paz. Y si no hay paz, no hay gozo, no hay satisfacción, no hay propósito, no hay alegría. ¿A quién no le interesa tener propósito, alegría y paz? A todos, ¿verdad? Entonces vayamos el camino hacia el otro lado. Para tener propósito y tener gozo y satisfacción en la vida, necesito tener paz. Y para poder tener paz, necesito estar bajo la justicia de Dios. Y estar bajo la justicia de Dios es someterme a Dios y creerle a Él y vivir los valores de Dios en la vida. Y decirle, Dios, yo me he equivocado. Porque Dios es el único que aplica justicia rectamente y completamente. Y si yo vivo en la injusticia, no espere tener paz, no espere tener gozo. Si usted vive en un estado de injusticia, si usted vive en un estado de oscuridad, si usted vive en este reino de tinieblas, y para usted la palabra de la cruz es una locura, no espere paz, porque usted está rebelándose a la justicia de Dios. Y no se lo digo yo, se lo dice la Biblia. La Biblia le dice acá que el reino de Dios, y léalo en Romanos 14, 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si usted vive en rebeldía contra Dios, no va a tener paz. Y al no tener paz no va a tener gozo en la vida, ni propósito tampoco. Y usted me dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Humíllese delante de Dios y dígale, Señor, acá estoy. Acá estoy. Te necesito, Dios. El espíritu contrito y humillado no desprecia a Dios y Dios le escucha y le recibe a usted. ¿Qué dice la cruz a los que se salvan? Por eso es poder de Dios. Aquellos que toman la cruz como poder de Dios es los que pasan de la mentira y el engaño, pasan a la verdad de Dios y viven en la verdad. Es poder de Dios porque pasan de la derrota a la victoria. Por eso la cruz de Cristo es poder de Dios para nosotros. Es pasar de la cautividad a la libertad. ¿Se da cuenta todo lo que significa justamente esto? La cruz es poder de Dios. Lo dice la misma palabra de Dios, es pasar a sentarse con Cristo Jesús y tener autoridad y dominio sobre huestes espirituales de maldad. Y usted solo no puede vencer, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, dice Pablo a los Efesios. Pero si para la palabra de la cruz es una locura, y si usted está bajo el reino de las tinieblas, nunca va a poder vencer el ataque de Satanás. Nunca va a poder levantarse. Porque la lucha su enemigo no es otra persona. El enemigo de nuestras almas es el diablo, es Satanás. Y el único que puede con él es Jesucristo. Encontrar el poder de la cruz es dejar de vivir por las circunstancias y comenzar a vivir en la fe del Hijo de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, anótelo ahí. Lo que ahora vivo, ¿lo vivo cómo? En la carne, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O usted vive en la fe o vive según las circunstancias. Según las circunstancias, según la onda, cómo sopla el viento. El viento sopla para acá, voy para allá,
y hago lo que me dice este, el otro, voy para arriba, para acá, hago lo que me gusta, lo que no me gusta, lo dejo. Bueno, pero si el Evangelio y la palabra de la cruz es poder de Dios, usted va a cambiar y va a dejar de vivir según la circunstancia y va a vivir por el poder de Dios, en la fe del Hijo de Dios. La cruz de Cristo es poder para avanzar. Es poder para avanzar y superar todas las dificultades que van a venir y va a tener que enfrentar en la vida. ¿De qué lado está? ¿De qué lado está usted? ¿De qué lado está? ¿A qué grupo pertenece? Yo quiero animarle en este momento a que usted reflexione seriamente. Es Dios el que está haciendo la propuesta, no soy yo, no es la iglesia, es Dios. Usted necesita al Señor. Yo, como los demás, somos canales que les ayudamos para mostrarles la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que en la palabra de la cruz, en Jesucristo, está el poder y está todo lo que usted necesita para vivir la vida, para ordenar la vida y para encauzar la vida. Ahora, no me pregunte cómo Dios lo va a hacer, porque no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer cuando usted le dé permiso. Me encanta un hermano que me decía, yo le di permiso a Dios en la vida. Qué lindo eso. Me acuerdo cuando el hermano Emilio, que está acá, me decía eso. Y Emilio me decía, yo le di permiso a Dios. Y Dios transformó la vida de él, simplemente porque le dio permiso. Y si usted no le da permiso, Dios va a estar afuera. Y va a decir, acá estoy. Acá estoy. Nada va a pasar, no va a pasar absolutamente nada en su vida. Usted va a seguir como estaba. Y va a seguir considerando que la palabra de la cruz es una locura. Y va a seguir en el reino de las tinieblas, con un rey que es terrible, que lo que desea de usted es la muerte. Porque el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Desea la muerte, es así. Pero usted puede hacer un cambio y permitir que el Señor Jesucristo le lleve al reino de la luz para que usted disfrute la vida y que su vida tenga propósito y tenga sentido. Y usted me dice, ¿qué tengo que hacer? Y yo le digo esto, arrepiéntase de su pecado, acepta a Jesucristo como su Salvador y permita que Él cambie su vida. ¿Cuándo tengo que hacer eso? Ahora. Ahora, no mañana, ahora. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Orando, cierre sus ojos y dígale, Señor, acá estoy yo. He vivido tantos años sin tenerte en cuenta. No me di cuenta que no le di importancia a la palabra de la cruz. Y me doy cuenta ahora que la estimé como locura, porque nunca le di importancia. Para mí fue una locura porque no le di importancia. Pero quiero que sea poder. Aprópiese de ese poder de Dios. Acepte a Jesucristo y dígale, Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Y el Señor va a transformar su vida. Créale. La cruz es la garantía de credibilidad de la palabra de Dios y tantas otras cosas, pero la cruz es la garantía de que usted puede confiar plenamente en Dios. Vamos a orar y usted va a orar a Dios en este momento. Señor, aquí estamos en esta mañana. Te doy gracias, oh Dios, porque nos hablas a nuestras vidas. Y Señor, gracias porque estás buscando un cambio en cada uno de nosotros. Señor, cuán preciosa es la palabra de la cruz, porque tiene poder para cambiar, tiene poder para levantar, tiene poder para sanar, tiene poder para restaurar. Señor, tu palabra es una palabra de esperanza y de seguridad.
Gracias, Dios. Te amamos, oh Dios, y nos gozamos en conocer esta palabra de la cruz cada día más. Y queremos conocerte más, Señor. Gracias por tu presencia y gracias por todo lo que estás haciendo. Y te ruego, Dios, que obres en el corazón de aquella persona que vino aquí, Señor, esta mañana. Cada uno de nosotros que estamos aquí. Señor, te necesitamos. Cada uno de nosotros te necesitamos en la medida que vos sabés, oh Dios, cuánto te necesitamos. Y gracias, oh Dios, porque tu palabra es poder para transformar y cambiar. Gracias, Dios. Señor, obra milagros en nuestras vidas esta mañana. Transforma vidas, Señor. Transforma vidas, Señor. Acercanos más a ti, oh Dios. Cuán precioso, Señor, eres tú para nuestras vidas. Cuánto poder hay en ti, Señor, para vivir, para triunfar, para gozar, para ser útiles para ti, Dios. Gracias, Señor, por esta palabra de la cruz. Nos gozamos en ti, oh Dios. Seguí hablando a nuestras vidas, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Quiera Dios hablar a su corazón, y si hay alguna persona que ha tomado una decisión importante en esta vida, para su vida en este día, me gustaría después hablar con usted. Voy a estar aquí, o hable con alguno de los ancianos de la iglesia, con algún hermano, pero no se vaya, ¿eh? La palabra de la cruz es poder de Dios para los que se salvan. Dios le bendiga.